Qué gusto saludarte nuevamente a través de tu podcast, Voces en Rebeldía. Acompáñanos porque el tema de hoy es sobre literatura y violencia de género. Nos acompaña la licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, maestranda en Filosofía de la Cultura, la licenciada Ariadna Sayid Ibáñez Villegas. Ari, es un gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en Voces en Rebeldía. Vero, muchísimas gracias a ti, el gusto es mío, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Gracias. Oye, desde tu perspectiva, ¿cómo se relaciona la literatura y la violencia de género? Ya veo que entramos de lleno al tema. Directo, ¿verdad? Directo. Está bien. Bueno, a mí me parece que estamos innegablemente estamos en un momento en el que la violencia se ha recrudecido, ¿no? Vemos por todos lados, en casi todo el mundo, cuestiones muy bélicas, ¿no? Hay guerra por doquier. Y este tipo de violencia tan espectacularizada, ¿no? Que vemos además mucho en medios, en periódicos o en redes sociales, con titulares muy alarmistas o muy amarillistas, a mí me parece que oculta algo, ¿no? Oculta que detrás de estas violencias hay otras violencias quizás más cotidianas o no quiero decir menores, pero digamos a menor escala sí. Lo menciono porque yo entendí un poco mejor la violencia a partir de que leí a un autor que se llama Slavoj Žižek, es un filósofo esloveno, y él habla de dos tipos de violencia, ¿no? Objetiva y subjetiva, y una de ellas es esta violencia que es muy manifiesta en los cuerpos, que es muy espectacularizada, pero hay otra que, digamos, subyace. Entonces, yo lo entiendo como la forma de un iceberg. Este iceberg, en la punta, pues vemos, insisto, ¿no? Esta violencia tan visible, pero abajo de lo que sostiene a este iceberg son otras violencias que parece que están ocultas. Y lo que la literatura hace, me parece, es mostrarnos esas violencias cotidianas que a veces se nos olvida, porque a veces se nos olvida que uno de los más grandes problemas, ¿no? de América Latina y de México en particular es la desigualdad. Entonces, la desigualdad, la pobreza, la miseria, son formas de la violencia que han, a través de ciertos discursos, han hecho o han creado enemigos, ¿no? Decir, por ejemplo, que los migrantes son el enemigo, que están robando el trabajo y que hay que eliminarlos, eso hace que se justifique, por ejemplo, que haya guerras, porque hay que eliminar al enemigo, hay que eliminar aquello que nos está robando lo que es nuestra tierra, etcétera, ¿no? Que es algo que se está viviendo actualmente, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, bueno, si nos quedáramos con la parte, digamos, únicamente de los medios o periodística, pues estaríamos todos quizás apoyando que haya guerras, porque hay que eliminar lo que, no sé, a lo que nos hace daño, ¿no? Hay que quitar el cáncer, extirpar el cáncer para sanar el cuerpo. Pero lo que la literatura hace es, a partir de las particularidades, de las historias, de las narraciones, nos muestra qué hay detrás de todo eso, ¿no? Nos muestra que hay otras violencias, insisto, como la desigualdad, etcétera. O sea, creo que lo que la literatura hace y la forma en la que se vincula con la violencia es que nos muestra las particularidades de la violencia y a partir de las particularidades podemos entender la generalidad. Ok. Oye, ¿y la literatura si da cuenta de la violencia sin reproducirla? ¿O tú qué opinas? Yo creo que hay dos tipos, no sé si de literatura, pero por lo menos sí de ficcionalizar, de ficciones. Uno de ellos yo creo que sí reproduce la violencia y más que reproducirla quizá podría decir hace apología de la violencia y sobre todo crea estereotipos. O sea, pensando en el caso concreto de México, en el narcotráfico, hay cierto tipo de películas como, no sé, o series como la de Narcos, o literatura como la de La Reina del Sur, ¿no? Que crean estos estereotipos que hacen, por ejemplo, ¿no? que hacen del sicario un héroe, ¿no? o que los glorifican. Y entonces yo recuerdo mucho, Vero, que durante el periodo de Felipe Calderón, no recuerdo bien el año, por ahí de 2010, 11 tal vez, yo escuchaba mucho que los jóvenes o que la juventud decían o reproducían estos discursos de no me importa, prefiero vivir un año siendo rico que vivir toda la vida de rodillas. Y su aspiración era ser sicarios porque era una forma fácil
aparentemente fácil de enriquecerse, pero era porque en el ideario, ideario colectivo en ese tiempo se creía que el sicario estaba rodeado de mujeres, tenía mucho dinero, tenía poder, pero eso, las ficciones crean eso, o sea, lo ponen sobre la mesa. Entonces, ese tipo de ficciones, de literatura, de series, de películas, son las que hacen mucho daño, pues. Pero hay otro tipo de literatura que es al que yo intento acercarme y del que intento hablar, que no hace eso, que más bien busca otras voces, las voces de la disidencia, las voces de los históricamente marginados, de los que han sido silenciados, de los que han sido desaparecidos, y a través de la ficción los hace emerger estas voces y nos hace entender a nosotros y empatizar con las historias que hay detrás. Entonces ahí la decisión de quien da lectura a esta narrativa es muy importante, el elegir qué tipo, ¿verdad? Porque si estoy comprendiendo, sí hay literatura que la puede visibilizar o representar así con estas ideas erróneas muchas veces que la gente no cuestiona y que se deja ir por ello. Sí, justo, sí, creo que hay, más que nada creo que operan a partir del poder, ¿no? O sea, hay detrás de estas historias, es una disputa por el sentido, pues es una disputa por el relato, y disputar el relato significa imponer una verdad, y quien es el dueño del relato es el dueño de la verdad. Entonces, claro, los medios hegemónicos responden a intereses, ¿no? Tienen dueños y responden a ciertos intereses. Entonces ellos ponen sobre la mesa estas historias y dicen, el narco es esto, es esta figura, todos tienen que aspirar a ser esta figura. Y generalmente, desafortunadamente, muchas veces, como está en el imaginario colectivo y es parte de la cultura popular, no se lo cuestiona, solamente se lo sigue. Entonces hay que cuestionarlo. Sí, estas preguntas de ¿quién lo narra, verdad? Sí. ¿Y para qué? ¿Desde dónde? ¿No? ¿Quién Cierto. narra? ¿De dónde? ¿Para qué? ¿No? ¿A quién sirve? Son preguntas como muy básicas. Oye, perdón, y yo creo que está relacionada con esta pregunta que te voy a hacer. ¿De qué manera la literatura nos puede ayudar a comprender estos fenómenos relacionados con la violencia? Y yo encuentro relación con esto que acabas de mencionar también. Sí, creo que va un poco, me parece que la gran ventaja de la literatura es que, digamos, la materia de la que se nutre es la verdad. Solamente que su ventaja es que no necesariamente tiene que hablar de algo que es real. Quiero decir, a ver, por ejemplo, en otras disciplinas, en el periodismo, en la historia, si uno va a decir algo, tiene que decirlo con pruebas, tiene que ceñirse a los hechos, ¿no? No puedes decir algo que es falso porque trae muchos problemas, no hay que comprobarlo, hay que comprobar lo que uno dice. Pero la ventaja de la literatura es que no necesariamente tiene que, o sea, sí se basa en la verdad o en los hechos, pero tiene muchas técnicas para hacerlo, que tienen que ver con los usos del lenguaje. Puede utilizar las metáforas, puede utilizar un montón de herramientas, incluso puede hablar de figuras monstruosas, de vampiros, etcétera, pero para hablar de algo de nosotros. Entonces creo que esos recursos que la literatura tiene nos ayudan a comprender mejor los fenómenos del día a día. Yo pienso, por ejemplo, que, no sé si todos, yo me imagino que sí, hemos recurrido a algún personaje, ¿no? ¿Qué ha hecho este personaje para salir a una situación que se parece mucho a la que yo estoy viviendo? Y nos sirven como una especie de modelos, ¿no? Cierto. Este personaje hubiera hecho esto, ¿no? Y de alguna manera eso ayuda mucho a tomar decisiones o a decir si se puede, no sé, o sea, es una forma de representar que nos ayuda a tomar en nuestra toma de decisiones diaria. Oye, porque al momento de estar dando lectura, a veces es imposible no sentirte identificada con un personaje. Justo. ¿No? Que dices, ay, esto, igualito, y te das cuenta que no solamente a ti, pero la forma en la que a lo mejor esas palabras que tú no puedes expresarlas, hay alguien que... Exactamente. Es que creo que eso es lo bonito. Creo que justo hace eso. Lo que tú no puedes expresar, hay alguien que sí lo sabe expresar y lo hace de una manera tan bonita, tan poética, que te llega. O sea, es imposible que no te sientas identificado. Y a partir de la identificación, a partir de que alguien nombra lo que tú no pudiste nombrar, entonces puedes transformarlo, pero hay que nombrarlo. Sí.
Y además lo lees así, a lo mejor una sería más cruda para decirlo, ¿no? Ujú, Y así, justo. y el momento dar lectura dices, ay, no inventes, es lo mismo, pero sin esa que Ajá. uno lo diría, ¿no? Claro, no, yo no lo pude haber dicho mejor, ¿no? Terminamos diciendo así como, no, no pude haberlo hecho mejor. Ajá, pero te Y nos toca, encontramos ahí, o sea, nos encontramos a nosotros mismos en la literatura. cierto. Oye, ¿por qué a veces parece ser más fácil representar gráficamente la violencia que narrarla? Creo que ahí hay un tema bien interesante. Pasa algo con las imágenes, esto no lo digo yo, recuerdo que lo leí en un libro de Susan Sontag, que se llama Sobre la fotografía, en donde ella argumenta que el uso repetitivo de imágenes de violencia cruel, de violencia cruenta, o sea, termina por desensibilizarnos y termina, o sea, por ejemplo, no sé, volviendo al contexto mexicano, ¿no? El convivir constantemente con imágenes de los muertos, de los, en ese tiempo, que es colgados, embolsados, etcétera, verlas constantemente y que estén circulando en todos lados por internet, no solo nos desensibiliza, sino que también amplía nuestro umbral de tolerancia ante la violencia. Nos acostumbramos a ellas. Entonces, necesitamos como dosis más fuertes para... En un momento puede ser espectacular, así de, wow, mataron a esa persona de esta forma, es increíble, ¿no? Pero nos acostumbramos porque las vemos mucho. Entonces, cada vez hay formas más crueles, pero nosotros nos acostumbramos porque las vemos. Entonces, yo creo que lo que la literatura, la diferencia con la literatura es que no es tan fácil narrar la violencia. No es tan fácil porque lo que la literatura hace es buscar la empatía, o sea, generar la conciencia, que nos sintamos identificados, o sea, entender que esas personas que murieron de esa manera tan cruel tuvieron una historia, ¿no? Tuvieron una familia seguramente, alguien les quería, alguien les esperaba, y es que es bien fácil decir, seguro en algo andaban, porque también se escuchaba mucho en ese tiempo. O sea, como que se justificaba que murieran de esa manera porque seguro eran malos, en algo andaban y por eso les pasó lo que les pasó y ni modo. Lo mismo pasa con la violencia de género, ¿no? Hay un poema muy interesante de Mijail Lamas que se llama Mapa de feminicidios en México y Ujú. justo en una parte dice, ante la oleada de feminicidios, dice como que como que la gente intenta decir se lo merecían, para qué andaban en la calle, lo dice de manera poética, ¿no? Yo lo estoy aquí banalizando un poco, pero, ajá, pero entonces se les trata de echar la culpa, se les revictimiza, se les echa la culpa a las víctimas de lo que les sucedió, porque no se cuidaron, porque traían ropa corta, lo que sea, y es muy fácil hacer eso. Lo difícil es entender que no es así, o sea, que hay una historia detrás de esa persona que fue asesinada de una manera tan cruel, ¿no? Y narrar eso, narrar el dolor, narrar desde la herida, yo creo que es muy complicado. Sí, porque cuando ves una imagen es más, muchas veces lo que te lleva es el morbo nada más, ¿no? Y al momento de ver un cuerpo, ah, esa crueldad y demás sí te vuelve insensible. Tú que estás como espectador nada más. Exacto, Y muy diferente exacto. cuando encuentras sentido en la experiencia que se narra, ¿no? Si te, imposible que no te toque vibras. Exactamente, O Vero. sea, sí te toca vibras y es más, de repente es que sale la lagrimita al Ujú, momento de llorar porque puedes ujú. sentir de una manera diferente. Creo que has dado así en el clavo. O sea, ante la fotografía, no que esté mal la fotografía, no estoy diciendo eso, pero ante la fotografía somos meros espectadores. Pero al escuchar o leer las historias de los otros, somos partícipes, ¿no? De esa historia, no, porque nos llega, Ujú. nos duele. Sí, sí, totalmente. La literatura promueve o impulsa el conocimiento, eh, nos puede generar algún tipo de saber. Sí, yo creo que sí. Bueno, hay una discusión, bueno, no sé si es una discusión, pero en epistemología se plantean como dos formas del conocimiento. Uno que tiene que ver con bueno, saber y conocer, y uno tiene que ver con el conocimiento científico, que pareciera que es el más importante porque es observable, es medible,
podemos comprobarlo. El gran riesgo es que la sociedad, nuestras sociedades, han caído en un cientificismo. Entonces se cree que es mucho más válido el conocimiento científico porque nos da una garantía de acierto. O sea, tenemos que asegurarnos de que esta silla no se va a romper, pues, ¿no? Que algo que nos sostenga, pues. Y eso hace la ciencia. Pero hay otra parte también que es muy humana y que hemos olvidado un poco, que es la parte de la sabiduría, ¿no? Y que con la sabiduría vienen un montón de cosas, lo místico, la espiritualidad, etcétera. Entonces, yo creo que la literatura está vinculada a este tipo de conocimiento. La literatura, las artes, la música, está vinculada al tipo de conocimiento que nos da la sabiduría y que también nos permite, nos da garantía de acierto en las decisiones que vamos a tomar. Entonces sí nos da un tipo de conocimiento, solo que no es el científico, pero el científico no es el único que existe. Uh-huh. Oye, yo te escucho y se me viene a la mente, no sé, como en este sentido de tener la exactitud, el tiempo, pues ves la hora y dices, ay, eran las 2 exactamente y estaba el sol arriba y demás, ¿no? Pero al describirlo, o sea, puedes imaginarte hasta la hora con ver la forma en la que los rayos del sol caían, no sé, el ambiente, el aire, demás. Y digo, oye, no lo había pensado, pero sí, es cierto, ¿no? Esos otros saberes que no se miden, pero que están presentes. Claro, están. Y son bien importantes, o sea, no podemos olvidarlos porque las emociones están, sentimos todo el tiempo. O sea, no somos unas máquinas, no necesitamos solo el conocimiento científico, sí, pero hace falta también nutrir la otra parte que se ha quedado olvidada. Y me gusta cuando lo mencionas, es una parte más humana. Sí, no debemos de perder de vista que somos humanos, pues, sí. Porque pareciera también que ese es un gran problema que nos ha llevado a, estamos en un momento de guerras, en un momento que se supone que es de mucho progreso. Entonces, no sé, creo que hay una pérdida ahí de sentido y muchas cosas que vienen porque estamos perdiendo, yo creo, parte de nuestra humanidad. Totalmente de acuerdo. Sí, oye, hay responsabilidad ética, hablando de la ética. En el escritor, en la escritora, ¿hay responsabilidad ética en estos temas? Sí, yo pienso que la responsabilidad ética del escritor, no, o sea, bueno, el escritor decidirá de qué tema hablar. O puede hablar de estamos en guerra, pero él decide hablar del amor romántico. O sea, ahí no creo que empiece ahí en la elección del tema. Yo creo que decidirá, no, pues voy a hablar de la violencia, porque ese es el tema actualmente más importante, ¿no? Tenemos que tratar ese tema. Empieza un poquito antes, empieza con la elección del lenguaje, con las formas del lenguaje. ¿Cómo va a usar ese lenguaje? ¿Va a hablar desde el lenguaje del poder o va a hablar desde la visión de quienes han sido históricamente oprimidos? ¿Desde dónde nos va a hablar? Yo creo que ahí empieza el compromiso ético con el escritor, luego con la elección del tema. Pero sí, definitivamente yo creo que hay escritores comprometidos, los hay que no, pero digamos lo que para mí lo que vale la pena leer es aquellos escritores que toman una postura, porque no es neutral, ni la literatura es neutral tampoco. Entonces, que el escritor tome una postura y que esa postura sea una que nos ayude a resignificar el mundo y que nos ayude a ver que hay otras formas de vida posibles y en consecuencia y tratar de actuar en consecuencia. Oye, eso da un sentido totalmente diferente. Entonces, voy a tener más cuidado al momento de escoger alguna lectura para ver esa postura. Fíjate, tú lo mencionas así, identificar la postura que toma. Sí. Luego eso uno no lo piensa, ¿eh? O sea, te dejas llevar, no sé, por el título, demás, pero ¿cómo podemos identificar la postura, Ari? Pues hay ciertas... Yo tal vez porque ya conozco un poco a algunos autores que podría decir que tienen una postura ética, ¿no? Pero creo que uno es que solamente leyendo, o sea, la verdad es que solamente leyendo, no es dejarnos llevar tanto solo por el tema, creo, sino pues ahí sí hacer esto que decíamos, ¿quién lo dice? Sí, tal vez hacer esta labor un poco de investigación de quién es el autor, ¿no? Cuál es su ideología, no sé,
un poco, sí, investigar, no solo pues quedarnos con una recomendación que nos dan, sino pues, un poco cuestionar esa recomendación. Yo creo que sería por ahí. Perfecto, muy bien. Oye, y esta expresión, la literatura es un lugar de resistencia. ¿Qué significa? ¿Tú el sentido que tiene la literatura como un lugar de resistencia? Yo creo que decir que la literatura es un lugar de resistencia pasa por entender que a pesar de que del silencio que nos impone el poder o sea, la violencia del poder, hay una voz que permanece, ¿no? Hay una voz que está que quiere ser escuchada. Comienza como un susurro tal vez, y si le ponemos la suficiente atención, esa voz se convierte en un grito de denuncia. Nos está diciendo que hay algo que no está bien. Y la literatura es ese lugar, es donde se encuentra, donde podemos encontrar resistencia, donde podemos encontrar pensamiento crítico, donde podemos, memoria sobre todo, no podemos olvidar las tragedias del pasado, porque si lo olvidamos es muy fácil volver a caer en las mismas situaciones. Entonces es el revisar la historia, parte de estar. Sí, es revisar la historia, pero desde o sea, ¿qué nos está diciendo esa voz, no? Ese susurro de los oprimidos, de los históricamente marginados. O sea, es revisar la historia, pero desde otra perspectiva. No desde la que nos imponen, sino desde otro lado. Y entender, pues, que es una lucha por el sentido. O sea, es esa voz que se convierte en denuncia, finalmente rompe el cerco. Y sí, nos muestra que hay algo más, pues, ¿no? Es disputa el sentido, creo, que es lo que hace esa voz. Y nos ayuda a mantenernos. Así es. Ok. Oye, ¿y cómo sensibilizar y prevenir la violencia de género a través de la literatura? Pues me gustaría aquí poner algún ejemplo de algunas Adelante. lecturas que he tenido. Se me viene a la mente particularmente una novela de una escritora argentina es una escritora trans, mujer trans, Camila Sosa Villada, y lo menciono porque a mí mucho me ayudó a entender a través de la sensibilización la forma en la que ella vivió vivió la violencia. Porque podemos llegar a pensar que la masculinidad es un privilegio, ¿no? O que tienen privilegios por ser hombres. Pero, por ejemplo, en su caso, que desde que nació, desde muy pequeña, se dio cuenta de que nació en un cuerpo equivocado, que no se identificaba con ese cuerpo, sino que ella pues nació siendo varón, pero quería ser mujer, sí quería ser mujer, y sufría como como la violencia doble, digamos, porque por un lado, al no cumplir el mandato de masculinidad que le pide su género o su gremio, si queremos llamarlo así, sufría violencia, porque no se adecuaba a los estándares que normalmente los hombres piden para los hombres, ¿no? Le decían cosas, ¿no? Maricón, etcétera. Y sufría otra violencia porque al ser un cuerpo feminizado, porque empezó a maquillarse, a transvestirse, etcétera, fue susceptible de ser violado, porque los cuerpos feminizados aparentemente son susceptibles de ser entonces yo no entendía mucho la cuestión como de la vida de las personas transexuales, ni tampoco la cuestión de la prostitución. No que lo estigmatizara, yo creo que nunca he estigmatizado eso, pero no lo entendía, no lo comprendía. Decía, ¿por qué se dedicarán a ello, no? No tienen opción. O sea, leyéndola me di cuenta de que no tienen opción, ¿no? Es algo que en todos lados se les veta, no se les da, no hay manera de que les den un trabajo formal, entonces tienen que recurrir ahí. Y a mí me sensibilizó, me ayudó a entender, y con varias lecturas me ha pasado algo similar. Ok, entonces sí nos ayuda a prevenir. Sí. ¿Verdad? Sí nos ayuda Prevenir y sensibilizar. a través de entender sí. que hay otras realidades distintas a la mía. Sí. Y que son igual de válidas que la mía. Oye, pero fíjate, entonces hasta que nos damos el tiempo, porque también eso demanda el tiempo para hacer esa mirada, voltear la mirada, a conocer, para comprender. Exacto. Y entonces, pues te detienes al momento de querer
emitir un prejuicio, un juicio de valor, Exactamente. ¿verdad? Es que es como empatizamos con otros, nos reconocemos en otros y reconocemos la existencia de otros. Hay otros que son diferentes a mí, pero sus vivencias son igual de válidas. Ellos también han sufrido. Y que es mentira que lo decidieron muchas veces, ¿no? Ajá, O que les gusta, o sea, no. es que es lo maravilloso de la literatura, o sea, que lo pone en tela de juicio, todo lo que nos han dicho lo pone en tela de juicio. A mí me dijeron que esas personas no o sea, se dedican a eso porque quieren, y yo veo que eso no es cierto. Y me ayuda a generar pensamiento crítico. Totalmente, totalmente. Hay que leer. Hay que leer. Hay que leer. Definitivamente. Esas experiencias que además nos enriquecen y nos dan esos saberes. Oye, con la intención de sanar heridas generadas, que se generan, el dolor, la violencia, ¿cómo transformar y cómo resignificar esas experiencias a través de la literatura, Ari? A mí me gustaría que nos recomendaras como algún tips, cómo podríamos empezar a través de la literatura a hacerlo. Yo creo que una buena forma de resignificar las experiencias, nuestras experiencias y las de otros también, es intentar escribir o narrar desde la herida, no desde la cicatriz, es decir, la herida dolió, que duela, no hay que suavizar el dolor, o sea, el dolor está. Pero también, a la par de ello, imaginar mundos posibles, darnos cuenta de que otras formas de vivir son posibles. No es este el mejor mundo posible, sino hay otras formas de vivir. Y lo que yo recomendaría pues es leer escritoras y escritores comprometidos, que a lo mejor no estén como encasillados en un género, no lo sé, pero ahí está pasando algo bien interesante con la literatura contemporánea, por lo menos en Latinoamérica, que es una especie de hibridez. O sea, dentro de la literatura de este tipo de escritores hay cuentos, o sea, dentro de un mismo libro, quiero decir, puede ser que sea una novela, pero dentro de esa novela hay cuento, y dentro de la misma novela también hay cuestiones versificadas como poemas, hay como testimonios, hay un montón de cosas, porque el fenómeno de la violencia es tan complejo que de una sola forma no se puede entender. Entonces yo creo que esos escritores hacen esta imbrincación de géneros para tratar de dar cuenta del fenómeno de la violencia. Entonces hay que leer y perder el miedo a escribir. Sí, totalmente. Podemos escribir, ¿no? Y es importante. Sé que mucha gente no tendrá el tiempo de hacerlo, ¿no? Pero la verdad que algo pasa cuando uno escribe, cuando uno cuenta sus historias, que te libera. Oye, lo acomodas diferente, ¿no? Así, también. Incluso te ayuda a ti a entenderte. O sea, aunque nadie te vaya totalmente. a leer, pero te ayuda a entenderte. Uh-huh. Entonces, ya leer con que se entienda una a veces. Sí, de entrada ya ayuda. Oye, te quiero proponer antes de concluir, ya para ir cerrando, Ari, un juego. Ok. ¿Sí? Okay. Bueno, un ejercicio a manera de juego. Yo te voy a decir 5 palabras. Ok. Y tú es de rapidez, de velocidad. Y entonces contesta rápido, pero como lo que te dé sentido a ti al momento de escuchar la palabra. ¿Cómo ves? ¿Aceptas? Sí, Vero. Venga. Ok. Silencio. Lo que queda al no poder hablar del dolor, pero que también comunica. Experiencia. Es una herida que puede convertirse en saber. Lenguaje. Es un territorio en disputa entre opresores y oprimidos. Violencia. Violencia es no sé. Literatura. Literatura es un espacio de resistencia, es un espacio de memoria, de pensamiento crítico, es una, podemos decirlo así, mentira que cuenta una verdad. Ok, gracias. Fíjate, desgraciadamente la violencia pues nos invade en todo, ¿no? Y nos toca de diferentes maneras. Sí, a veces por acción o por omisión, pero se hace presente en el día a día.
Totalmente. Y ya concluyendo, un mensaje que quieras compartir y dónde te localizan, Ari. Bueno, yo estoy ahí en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ahí en el Departamento de Autonomías y Política Sustentable. No sé si te refieras a eso, pero digo ahí. Sí, ok. ¿Algún mensaje, algunas palabras con las que te quieras despedir? Sí, pues solamente insistir, ¿no? Insistir en la intención, creo, de venir a hablar hoy de literatura y de violencia es justo poner sobre, o sea, intentar que la gente se acerque a la lectura, que más gente se acerque a la lectura, que no lo dejemos de lado. Creo que la literatura definitivamente es, al menos en mi caso, ¿no? Y en el caso de otras personas, de muchas personas que conozco, hemos encontrado ahí un espacio de resistencia, insisto, un espacio de lucha, un espacio que me ha permitido, en mi caso particular, encontrar el sentido de mi existencia y salir de espacios donde yo no estaba bien, no estaba a gusto, y encontrar por eso hablo de esto, ¿no? Porque yo en mi experiencia me di cuenta de que hay otras formas de vivir más humanas, y eso es lo que yo quisiera que otros también pudieran encontrarse ahí, y que si lo encuentran, que si encuentran su camino en la literatura, estoy segura que su camino para sanar estará mucho más marcado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Muchas Vero. gracias por acompañarnos. Nos compartiste un artículo, una lectura que quienes nos acompañan a través del podcast Voces en Rebeldía van a poder dar lectura al documento y lo van a identificar a la descripción. ¿Sí? Muy bien. Esto es todo por el momento. Pásenla bonito. Agradecemos a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. Escúchenos a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.